Seguimos con el tema 15 y vamos a ver ahora los conflictos que hubo en el Cáucaso, en los años 90 y 2000. El Cáucaso es una zona poco conocida o que aparece pocas veces en los telediarios y en los informes de documentales porque está en una posición muy excéntrica. Es el extremo sureste de Europa. El monte Elbrus es el límite entre Asia y Europa en la zona sur. Sin embargo, en principio no atrae la atención, sus pueblos son pueblos considerados tradicionalmente como atrasados, muy belicosos entre ellos, pero es una zona de alto valor estratégico, ya que es el puente entre Europa y Asia y además es una zona de inmensas reservas naturales de petróleo. Así, los conflictos que ocurren en ella repercuten claramente en lo que pasa en la política internacional. Los conflictos más importantes del Cáucaso pues han sido sobre todo el conflicto del enclave armenio de Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj, que era un enclave armenio en la República Musulmana de Azerbaiyán. La guerra fue una guerra muy cruel y finalmente se alzó como ganador Armenia, pero Azerbaiyán se ha ido rearmando en los últimos años y no sería descartable que en el futuro volviera a haber tensiones sobre esa zona. También fue importante la República de Osetia del Sur. Osetia del Sur era un enclave ruso dentro de la República de Georgia, que tiene un lenguaje, un alfabeto y una religión distinta que los rusos. Bien, la intervención de las tropas rusas, apoyando a los secesionistas de Osetia del Sur, consiguió la independencia de este estado, una independencia que prácticamente no reconoce más que 4 o 5 estados en todo el mundo, pero que también influyó en el equilibrio de la zona. Lo mismo que el conflicto de Abjasia, que está también en la zona de Georgia. Es una zona muy fragmentada y que fue incluso todavía más fragmentada tras la Segunda Guerra Mundial, porque Stalin llevó a cabo una serie de recolocación artificial de los pueblos, un poco para dividir su espíritu y dividir territorialmente y étnicamente esas repúblicas, que luego pasaron a formar parte de la URSS, o que formaban parte de la URSS desde 1920 aproximadamente. En África ya hemos visto, con las recomendaciones que os hice de la descolonización y películas como Diamante de Sangre, que hay una situación de neocolonialismo. ¿Qué es el neocolonialismo? Pues es simplemente que los estados occidentales, aunque se retiraron como imperios coloniales de estas zonas, han vuelto a reclamar el control de los recursos naturales, diamantes, petróleo, uranio, coltán, que estos países muy inestables, a veces forzadamente, artificialmente inestables, que se les ha hecho recaer en conflictos políticos o en guerras civiles para poder ser manejables, pues hace que las grandes compañías europeas y norteamericanas puedan fácilmente conseguir a precios ridículos las grandes materias primas que necesitamos en el primer mundo. También últimamente se ve mucha intervención de China, que está firmando acuerdos con estos países para conseguir las materias primas que China no posee. China es un país que tiene una gran industria de transformación, pero pocas materias primas. Los focos de conflicto más graves en África han estado en el Golfo de Guinea, concretamente en la República de Liberia, con el control por los diamantes. La matanza horrorosa, el etnocidio que significó la matanza de Ruanda y Burundi sobre la población Tutsi y Hutu, que fue realmente terrible. Y podemos decir que África todavía está en la encrucijada, no ha sido capaz de articular grandes estados que superen estos conflictos y que sean capaces de explotar el imponente potencial económico y natural que posee. Bien, otro de los conflictos actuales es el terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? Pues el terrorismo es atentar contra la población civil intentando crear un estado de terror para aprovecharlo y cambiar estructuras políticas. El término terrorismo a veces es ambiguo, porque la guerrilla española contra los franceses durante la Guerra de Independencia podría ser clasificada como terrorismo. El IRA, que echó a los británicos de Irlanda, podría ser clasificado como terrorismo. ¿Qué define el terrorismo de la guerrilla o qué diferencia el terrorismo de la guerrilla? Pues generalmente que la guerrilla, cuando puede, pasa de tácticas de sabotaje y de terrorismo, valga la palabra, a estructuras más militares y más políticas, mientras que el terrorismo que se queda en ese sentido
como algo estrictamente minoritario y que llevan a cabo unos grupúsculos muy fanatizados, nunca pasa de ese estado. No obstante, ya os digo, la diferenciación es polémica. En todo caso, grupos terroristas se caracterizan por su fanatismo de no querer dialogar con ningún otro sector de la sociedad, sino para imponer sus objetivos, para usar la violencia o por usar la violencia, a veces sin pararse ningún límite de destrucción de vidas humanas de cualquier tipo, y realmente en la que no reconocen una vinculación con la realidad. Es decir, los grupos terroristas más fanáticos siguen luchando aunque sus causas están perdidas, no cuando ven un avance. Los grupos terroristas utilizan ideologías extremistas